y absolver a los fieles por teléfono en tiempos de pandemia. Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. El presidente Trump dijo hoy que quiere que el país reabra para el día de Pascuas, eso es en pocos días, el 12 de abril. Efectivamente, el mandatario le preocupan las consecuencias del desplome de la economía y estaría considerando aliviar las restricciones y recomendaciones sobre el contacto social entre los estadounidenses. Pero como nos dice Janet Rodríguez, expertos médicos y funcionarios de salud del gobierno están recomendando mayores restricciones para frenar el avance del coronavirus. El presidente Donald Trump insiste en que el país podría regresar a una completa normalidad para el domingo de Pascuas en solo 17 días. Porque se puede destruir el país si lo cierras completamente, argumentó en una entrevista con la cadena Fox. El mandatario quiere que se redefinan las guías de los Centros para el Control de Enfermedades para que miles de personas puedan regresar a trabajar y los negocios reabran poco a poco, empezando el próximo lunes. La economía es su prioridad. Se van a perder más vidas si dejamos que el país entre en una recesión o depresión, dijo. Pero sus propios funcionarios de salud están alarmados. Ellos piden más restricciones y advierten que la apertura en apenas 2 semanas simplemente propagará aún más el virus y colapsará el ya frágil sistema de salud. Todavía no hemos visto lo más alto índices y el peligro de este virus. Entonces no necesitamos tomar en serio, no dar esa falsa senso de seguridad. De hecho, de costa a costa, todos los días, más estados y ciudades se unen al llamado de mayores restricciones y cierres. Y de los que están tomando medidas, ninguno pareciera dispuesto a reabrir en apenas 2 semanas. A través del mundo, España ha alargado su cuarentena obligatoria y países de Latinoamérica donde los casos no son tan numerosos han cerrado fronteras e impuesto toques de queda nacionales para prevenir la propagación del virus. De hecho, el equipo médico que aparentemente logró detener el coronavirus en China ha hecho un llamado para que se endurezca la cuarentena en Italia. Pero en Estados Unidos, hoy la Casa Blanca dijo que respetará las decisiones que tome cada estado, aunque los estados con gobernadores republicanos como Florida y Texas parecieran alinearse más con las posturas de Trump de que todo vuelva a la normalidad sin acatar las recomendaciones de los expertos médicos. En Falls Church, Virginia, Janet Rodríguez, Univisión. Las personas que se han tardado en obtener una identificación que cumpla con los nuevos requisitos del gobierno tendrán un respiro. El presidente Trump anunció que demorará la puesta en vigor de la medida para evitar que se llenen de solicitantes las agencias que expiden las licencias de conducir. Originalmente, el gobierno planeaba exigir la nueva licencia a partir del 1 de octubre. Bueno, Nueva York se ha convertido en el epicentro del coronavirus en los Estados Unidos al reportar más de 25,000 casos, es decir, casi el 7% de los que se han detectado en el mundo. Las autoridades de salud pidieron a los neoyorquinos que salen de la ciudad que se pongan en cuarentena voluntaria durante 14 días. El gobernador Andrew Cuomo hizo un llamado urgente al gobierno federal en Washington para que envíe ventiladores o respiradores artificiales al estado. Y Blanca Rosa Vilches tiene lo último de la pandemia en Nueva York. The rate of increase has gone up. Con voz por momentos entrecortada, el gobernador de Nueva York informó que los casos del coronavirus en el estado se duplican cada 3 días y que la estrategia para contener el avance de la enfermedad tendrá que ser mucho más agresiva. We haven't flattened the curve, and the curve is actually increasing. No hemos logrado tener señales de estar en camino a aplanar la curva, que es como se llama controlar el número de casos. Una vez que ya tengamos el control, que sabemos dónde está, cómo hacer las pruebas, entonces y contenerla, entonces cuando se empieza a aplanar la curva. El gobernador dice que se han implementado los 3 pasos más importantes, como el cierre de los negocios y la atención limitada de los restaurantes, reducción de las actividades en las calles e incrementar las pruebas para detectar el virus. En Nueva Jersey, el gobernador exigió a las empresas que puedan prescindir de trabajadores no esenciales que acaten la medida 100%. Algunos centros de pruebas del virus ya sobrepasaron su capacidad.
tenido alguna fiebre, alguna tos, ha viajado. Mientras los médicos atienden a sus pacientes por Skype. Porque tenga el virus no quiere decir que va a entrar en fallo respiratorio. Y eso es muy importante que las personas entiendan. Hay veces que tienen el virus y parece un tipo de influenza y no le pasa nada. Ser el estado que tiene 25.000 casos, el 25% en todo el país, lleva a las autoridades a reafirmar sus prioridades. Job one has to be save lives. La prioridad número 1 es, sin ninguna duda, salvar vidas. Esto no es una carrera para ver si ganan la economía o el bienestar de las personas. Lo que se haga o deje de hacer en Nueva York servirá de modelo. Nosotros somos el futuro, dijo el gobernador de Nueva York. Lo que estamos viviendo en esta área será parte de la realidad del resto del país en solo 2 a 3 semanas. En Weehawken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y